Hola, bienvenidos a este nuevo programa de Fortaleciendo Mujeres. Gracias por estar ahí con nosotras, siempre compartiendo un programa más y cada programa, Miriam, Dios nos habla, aprendemos un montón. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar aquí en el programa Fortaleciendo Mujeres para acompañar a la familia. Dicen mujeres, pero toda la familia está invitada a quedarse ahí a porque compartir los temas son para todos. Para todos. ¿Y el tema de hoy, Miriam? ¡Wow! Y tenemos en el set con nosotros a un licenciado en psicología, imagínate, especializado en problemática adolescente. Socorro, tengo un hijo adolescente. Socorro, yo también. Es conferencista, tallerista internacional, es autor del libro Dios me ve perfecto, aunque lo hago todo mal. Leímos ese libro, te cuento, Wow. con mi hijo leímos ese libro. Sí, yo ya creo que la audiencia ya está sabiendo de quién se trata, ¿sí? Fue nominado el mejor libro hispano original en el 2012, entre otros. Participó en la Biblia con promesas para jóvenes, es profesor titular de cátedra Desarrollo Integral de la Adolescencia en el Instituto de Especialidades Juveniles de Estados Unidos, en la sede del campus de Argentina. Realmente un capo total con nosotros. Qué bueno. Un privilegio. Qué bueno. Así Le damos gracias a Dios. Gracias es una a Dios. bendición que Dios lo traiga y que Él acepte venir a compartir con nosotras para poder fortalecer a las familias, para poder ver qué hacer, cómo tratar con los adolescentes que tenemos en nuestra casa, nuestros queridos adolescentes. Así que tienen que quedarse. Hoy somos todos oídos los papás y sé que también ellos van a mirar el programa porque son los primeros interesados a ver qué dicen de nosotros. Claro. Es un programa para la familia y como dijimos recién, gracias Señor por permitirnos hacer este programa, gracias por darnos la vida, por darnos la salud, gracias por estar ahí con ustedes y gracias por el invitado especial de hoy. Así que todo le damos gracias a Dios. Todo se lo Quédese debemos ahí, a Él, totalmente. claro. Y quédese ahí, no se vaya porque tenemos hijos adolescentes. Y si tenés hijos chiquititos, no son adolescentes, Ya crecerá. crecen. No te preocupes. Si tenés vuela el muy tiempo. grandes, van a ser abuelos. Y los abuelos todos colaboramos en esto hermoso que es criar a nuestros hijos y guiarlos para el propósito que Dios tiene para ellos. Así que seguimos enseguida en Fortaleciendo Mujeres. Y obviamente no se olviden que estamos en el Facebook, en el Instagram. Hay que seguir el programa, hay que Sí, seguir. Y si te perdiste parte del programa, podés ver en YouTube. Cuando quieras y tengas tiempo. Claro que sí. Seguimos en Fortaleciendo Mujeres con nuestro programa especial para adolescentes. Socorro, tenemos hijos adolescentes, pero Pastor, muy bienvenido. Y Bueno, Gracias por muchas estar acá. No, creo que no dijimos su nombre, Silvia. No, ¿en serio? En No serio, te puedo creer. le representamos, pero dijimos que se llama Adrián Intrieri. Bienvenido, Pastor ¿cómo Adrián. están? Bueno, muy Muchas contento de estar con gracias. ustedes. Siempre que escucho esta pregunta de por qué los adolescentes son como son, siempre digo, creo que la pregunta correcta sería pensar cómo somos los adultos, ¿no? Pues yo creo que la adolescencia que hoy nos toca vivir es el resultado de los adultos que también están presentes en la vida de estos adolescentes, ¿no? Pero qué interesante es poder hablar de nuestros hijos. Así es, y por eso no decir socorro, ¿no es cierto? Decir, qué bueno, qué desafío, tengo un hijo adolescente. Si lo enfocamos así ya cambia, ¿no? Claro, y aparte hay como un mito urbano de pensar en la adolescencia como algo negativo, ¿no? Es decir, se cree que ser adolescente es un problema. De hecho, yo fui pastor de adolescentes durante 10 años. Hoy pastoreo en una iglesia general, pero comencé siendo pastor de adolescentes. Me especialicé en adolescencia cuando me recibí en psicología. Entonces, cuando uno decía, ¿y a qué te dedicas? Y yo trabajo con adolescentes, se te queda mirando como diciendo, como que trabajás con virus mortales, que seguramente debe ser terrible. Porque tenemos como esa visión, ¿no? Sí. Y lo peor es que ellos lo sienten. Claro. Eso es lo que le estamos transmitiendo. La edad del pavo, qué feo, ¿no? Eso entre comillas que siempre escuchamos, crecimos con eso. A nosotros nos dijeron eso. Y mi hijo siempre me dice, nada de pavo, nosotros sí que no somos pavos, somos Aparte, bien inteligentes. Uno Pavo. piensa, dice, decime 5 características de un adolescente hoy. Entonces empezamos. La primera que se nos viene a la mente son rebeldes, ¿no? Esa es como el top, ¿no? Sí. Rebeldes, inconstantes, inseguros, malhumorados y que no se bañan, ¿no? Y uno que dice, no se bañan. y siempre es como una mirada tan negativa, ¿no? que tenemos de la adolescencia. Se dice. Y cuando pensamos, dice, pero cuando pensás en la adultez,
¿no se te viene a la mente cuántos adultos rebeldes conocemos? Inconstantes, inmaduros, inseguros. Y que no se bañen. Y que no se bañen, ¿no? Sí. Porque pensar en la adolescencia como algo negativo me parece que es el primero de los errores. Por eso quizás para arrancar de hablar de adolescencia tenemos que dar gracias a Dios por la adolescencia. Es una etapa en la vida hermosísima. Exactamente. Hoy la vida es entendida bajo parámetros, de eso podemos hablar dentro de un ratito, sobre parámetros que tienen que ver con la adolescencia. Claro. Entonces es importante que los entendamos, que los comprendamos, que nos acerquemos a ellos para formarlos correctamente, ¿no? Claro, claro, así es. Y también la palabra esta adolecer es como que le duele algo, ¿no? De ahí viene. Y también no está bueno que la hayamos No, de hecho yo llamado ya no así. llamo más adolescencia a la Claro. adolescencia. Primero porque, claro, esto viene del término adolecer, que es aquel que se está doliendo, porque antes se tomaba como organizador de la vida del adolescente los duelos adolescentes, ¿no? Entonces se decía, hay 3 duelos adolescentes y estos 3 duelos organizan la adolescencia. Es decir, cuando aparecen estos 3 duelos, el niño se convierte en adolescente. ¿Y cuáles son esos 3 duelos? Bueno, el primero tiene que ver con el cuerpo, por eso se hablaba de la pubertad también como parte organizadora de la adolescencia. Entonces se dice que el primer duelo es la caída del cuerpo infantil. Es decir, cuando un niño empieza a darse cuenta que su cuerpo se transforma, empieza a adolecer, empieza a sentirse... Porque no estamos hablando de un dolor físico. No. O sea, ningún adolescente dice, hoy me duele la adolescencia. No. Sino Son que sus es cambios. incomodidad, es incongruencia. ¿Quiere ser niño de a rato otra vez? Exacto, ese es el segundo duelo. Mira, el primero tiene que ver con el cuerpo. Empiezan a aparecer un cuerpo nuevo, emerge un cuerpo nuevo. Es como que no sabe dominar su cuerpo, Claro. es como que le sobra, le queda grande. Sí, de hecho no se acomoda. golpean, van caminando y se golpean Sí, entre ellos, ¿no? Y son como brutos. Tiene que ver con esto de la caída del cuerpo, ¿no? Y tiene que ver con que aparece todo lo hormonal, lo sexual, se llaman caracteres sexuales secundarios, ¿no? Donde las chicas se ponen más lindas, los chicos se ponen más feos, ¿no? Es decir, las chicas aparecen todo. Así es. Claro, lo femenino, el hombre dice, hola, ¿cómo estás? Es decir, ¿no? Todas esas Sí, cosas. es cierto. Entonces añoran lo conocido y les da miedo lo desconocido. Claro. Cae el cuerpo infantil y tienen que enfrentarse a un nuevo cuerpo. Primer duelo. Que yo lo critico, ¿eh? Después si quieren les comento cuál es mi visión acerca de esto. El segundo tiene que ver con el rol infantil, que es lo que mencionaba, ¿no? Es decir, por momentos quiero ser niño, por momentos quiero ser adulto. Claro. Encima los padres le decimos cosas como, ya sos demasiado grande. grande para esto, y por otro momento decimos, pará que vos... Sí, Todavía tal sos cual. chico. Entonces entran como un estado de confusión. No saben qué son. Claro, ¿no? Entonces es el segundo. Y el Ajá. tercero es el que más nos duele a nosotros, que tiene que ver con la caída de los padres idealizados. Cuando uno era Batman y la Mujer Maravilla, sí. y pasaste a ser el Guasón y Ay, Graciela no, Alfano, ¿viste? Esa Decir, es la parte más difícil porque vemos cuando son chiquititos, hasta esa edad, todo el tiempo pegados a nosotros, qué beso, que estar en la cama con mamá y papá, que Exacto. no sé, nosotros somos todo. nuestros. Y de repente empiezan a separarse. claro, dice, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Como mi papá. Claro. ¿Qué vas a hacer? Como mi mamá. Y después llega una Ay, edad sí. en donde ni te dirigen la palabra, parece que hablan con Están monosílabos. mucho tiempo solos, ¿no? No les gusta irse de vacaciones en familia, aunque hay algunos casos que son extraordinarios. Excepciones, claro. La gran mayoría le pasa esto. Estos 3 duelos, cuando aparecían, empezamos a decir, dejó de ser niño para ser adolescente. Y cuando los resolvían, salían de la adolescencia. Es decir, cuando uno ya se enfrentaba que tiene un nuevo cuerpo, cuando decide no comportarse como niño y comportarse como adulto, y cuando, en lugar de pelearse contra lo establecido, los padres, vuelven a tener como un reencuentro. Hay un momento en donde vuelven al encuentro de los padres. ¿Hay una edad o no? No tiene nada que ver el número. No. Bueno, antes se creía que sí, porque se creía que más o menos entre los 11 y 12 años aparecían estos duelos, y la resolución era más o menos a los 17 y 18, que si pensamos bien era la característica de la escuela secundaria. Claro. Sí. Porque uno decía, el mundo infantil es la escuela primaria, el mundo adolescente es la secundaria y el mundo juvenil es la universidad, ¿no? Más o menos esos parámetros.
Y eso es lo que yo digo que era un análisis vertical de la vida, ¿no? Porque era por compartimentos verticales. Claro. De hecho, si pensamos en la iglesia, nosotros organizamos la iglesia de manera vertical. Ministerio de niños es escuela primaria. Ministerio de adolescentes es escuela secundaria y Ministerio de jóvenes es universidad. Claro. ¿no? Pero ahora yo lo que llamo es la transversalidad. Se han desdibujado los parámetros y se ha vuelto algo transversal. Es decir, uno puede encontrar adolescente a los 8 años, a los 18, a los 28 y a los 38. Y sí. ¿no? Y eso es Sí. por todos los medios de comunicación que tanta información ellos reciben, por eso es como que se adelanta. Yo creo que sí tienen que ver con los medios de comunicación y tiene que ver con el lugar del adulto. Sí. El adulto era un organizador también. ¿no? Por ejemplo, yo critico estos 3 duelos. La gran crisis que tenemos hoy con la adolescencia es que los duelos adolescentes no están más. Por ejemplo, yo cuando veo un niño o una niña de 11, 12 años, ya no se adolece más por el cuerpo infantil que está abandonando y le da miedo al cuerpo adulto. Al contrario. Está feliz. Quieren, claro, Qué es decir, bárbaro, ¿no? la Qué cambio. niña tiene 10 años y ya quiere ponerse las plumas y ser vedette, ¿no? Y antes no era así. Antes no era así. ¿Y a qué se porque debe ese cambio? Yo creo que en la medida que nosotros como adultos dejamos de ser organizadores sociales de la vida de nuestros hijos, porque lo explico así, el duelo infantil no está más en el adolescente. El adolescente ya no se adolece por la caída del cuerpo infantil. ¿Por qué? Porque añora Ser grande. ser grande y no le interesa el cuerpo de niño. Claro. ¿no? Es decir, son las niñas que no tienen nada y se quieren poner sostén y esas cosas porque quieren ser Sí, ya grandes. sí, sí. El niño que quiere ser ya musculoso y se Ya- mira al ya va al espejo, ¿no? gimnasio. Y se viste con ropa que era ropa más para jóvenes. Es decir, ahí se desdibujó. Ahora, ¿qué pasó? Hagan esto. Este duelo que tenía que estar en la pubertad de 10 a 12 años, pónganlo acá, de 35 a 55 años. ¿Quiénes están adoleciendo por la caída del cuerpo? Los adultos. Los adultos. Qué bárbaro. Que- Que nos empezamos a preocupar por la caída, que se me Del cae cabello, el pelo, el por, peso, el por estar sobrepeso, el sobrepeso, las por, arrugas. exacto, vestirme más canchero. Entonces, fíjense, si el duelo era un organizador que nos hacía entrar en la adolescencia, pero no está en el adolescente, está en los adultos, ¿quién es el que entra en la adolescencia? Uy. El adulto. Entonces nos Ay, ay, ay. estamos encontrando con características adolescentes en adultos porque somos los que estamos viviendo Qué los triste, duelos ¿no? adolescentes Claro. y no el niño. Por consiguiente, el niño sigue de largo sin haber pasado por los duelos. Y entonces se instala en una especie de mundo infantil que pasa a ser una adolescencia prematura y algunos se jubilan de adolescentes después, ¿no? Yo veo, por ejemplo, las mamás, algo sencillo como mamá miro, ¿no? Que antes a las nenas le queríamos vestir con esos vestiditos hermosos. Tipo Sarah así. Kay, como Sarah decimos. Kay inflado, desde bebé, ¿no es cierto? La teníamos así. Pero ahora veo las mamás, ¿no? Ya bebé o lo mismo el varoncito, ya lo hacen muy canchero, a la nena muy Claro, canchero. Un sí. bebé recién nacido con los jeansitos, con camperita. Pero está pasando lo increíble Claro. que en la Argentina es ilegal, pero se hace igual. Primero que haya niños de 12 años tatuados o con piercing, ¿está bien? O niñas que con 13 años le están diciendo a los padres a los 15 no quiero fiesta, quiero mis prótesis, Sí, qué porque bárbaro. quiero verme Mamarias. grande, con lolas grandes. Y saben que es ilegal, un médico no podría Claro, operar a una imagínate. niña que está en pleno desarrollo, Pero le firman pero los lo padres. hace. Exacto. Sí. Wow. Y hay gimnasios donde aceptan niños de 13 años para hacer pesas. Que está prohibido. Que también porque el Sí. cuerpo no está Sí, sí, sí. desarrollado No. correctamente. Y todo esto es porque son niños que ya quieren ser adultos. Claro. Y hay adultos que permiten eso porque se comportan como niños. ¿no? Y también capaz que se proyectan los padres en los hijos. Ujú. Entonces, tratan de, bueno, lo que yo no hice, que haga mi hijo. Que Y- él no pase todo aquello Sí, que yo pasé. cosas así. Que sea diferente. Que Esta es la gran crisis que vivimos hoy con respecto al término adolescente. Mm. Yo siempre digo, mira, uno de 8, uno de 18, uno de 28 y uno de 38 salen a juntar Pokémon a la calle. Qué bárbaro. Es decir, eso Claro. no pasaba cuando yo fui niño. Mi papá era papá. hombre. Exacto. Y Un adulto ya. hacía cosas de adulto. Entonces, para mí, mi adolescencia estuvo asignada en tener a un referente adulto. El problema es que a medida que se desdibujó la adultez, por eso yo siempre digo que hablar de la adolescencia es hablar de la problemática del adulto, ¿no? Cuando el adulto no es adulto, se desdibujan los parámetros. ¿Qué va a pasar cuando, porque todavía nosotros tenemos registro de mi abuelo, mi Claro. papá, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando la generación no tenga registro de adulto? ¿no?
nos vamos a encontrar con series como The Big Bang Theory, que a mí me encanta, pero son todos jóvenes grandes que se comportan como niños, o el ícono de tener a Homero Simpson como modelo de padre, o en la Argentina había una serie que se llamaba Casados con hijos, que es una de una serie en inglés, donde Pepe Argento era tan inmaduro como sus hijos. Digo, si esto es el modelo de familia que estamos sembrando, vamos a tener algunos inconvenientes en el futuro, ¿no? Vamos a tener muchos inconvenientes y nosotros de repente acá pensamos, somos un granito de arena capaz con un programa así hablando de esto, pero desde ese granito de arena, ¿qué podemos hacer para crear un cambio? Porque ¿a dónde vamos a parar? ¿Algo podemos hacer o ya se fue todo muy, muy grande? No, mira, una vez una docente, yo di una conferencia en un colegio y una profesora me dijo, bueno, pero ¿qué querés? ¿Qué podemos hacer nosotros con 40 minutos teniendo a adolescentes con lo que hace la televisión afuera, ¿no? Claro. Yo digo, pero no tenemos que ser tan pesimistas. Mira, un solo programa de televisión o un youtuber con 8 minutos de un video puede modificar la cultura de toda una generación. Qué bueno. Es decir, no sé, pensar en su momento Patito Feo, después Soy Luna y todos estos programas que están para preadolescentes y adolescentes, lo que forma los pensamientos, los valores que forman estos programas, buenos o malos, es enorme. Claro, una sí, productora como Cris Morena en su momento, Cierto, sí. Armando Casi Ángeles y todo esto, que formó una generación, ¿no? Con valores, con el lugar del cuerpo, el lugar del noviazgo prematuro, que uno salía con uno, que otro salía con otro. Todo esto formó cultura. Si un programa de televisión puede hacer eso, ¿cuánto más nosotros que somos padres o madres en la vida de nuestros hijos? Así que esperanza, por supuesto que hay, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Entonces, y una pregunta que a mí siempre me hago yo misma, ¿no? Con los amigos de mi hijo, esa edad, ¿cómo le llegamos a ellos con un mensaje hablando de Dios y de Jesús a un adolescente? Bueno, mira, primero hay que pensar en la actitud moralista que tienen las nuevas generaciones. Yo ya no llamo más adolescencia, llamo a nuevas generaciones por este tema de la transversalidad, ¿no? Pero cuando pensamos en las conductas moralistas que tienen los chicos, uno dice, estos chicos no buscan de Dios. Error. Esta es una de las generaciones que más necesidad espiritual tienen y que más buscan a Jesús. El problema es que chocan con nuestra institución, ¿no? Es decir, con cómo presentamos a ese Jesús. Esta es una de las generaciones más moralistas que existe. El problema es que debemos redefinir moralidad para ellos, ¿no? Cuando hablamos de moralidad, para los que nos están escuchando, estamos refiriéndonos a lo bueno, lo malo, lo que está bien, lo que está mal, ¿no? Y uno dice, pero no, yo cuando veo a la juventud de hoy en día son inmorales. Sí. Hacen lo que quieren. Terrible, claro. Claro, es decir, pareciera que no tienen los parámetros de los valores que teníamos nosotros cuando éramos chicos. Claro, el problema es que no es si son morales o inmorales, sino a qué llaman moralidad. Por ejemplo, hace muy poquito fue un foro de discusión sobre a dónde va la iglesia ahí en Buenos Aires. Me invitaron, me dieron el tema de moralidad en las nuevas generaciones. Lo primero que dije es esto, estamos frente a una generación sumamente moralista. Todos se me quedaron mirando como diciendo, mira otro canal. Claro, ¿no? ¿Dónde está? Porque lo que yo veo es que es un descontrol constante, drogas, abusos, promiscuidad, ¿no? Problemas con la autoridad. Entonces yo digo, no, lo que pasa es que lo que nosotros llamamos moralidad no es lo que llama moralidad esta generación. Entonces le dije, ¿cuáles son los problemas morales que ustedes creen por los cuales vinieron a esta conferencia sobre moralidad? Entonces levantaron la mano, los tatuajes, ideología de género, problemas con la autoridad, uso indebido de alcohol, drogas, ¿no? Y promiscuidad. Drogas, todas esas cosas. Y yo escuchaba a cada uno y todo, como fue un ambiente cristiano, todo giró alrededor de los tatuajes, ¿no? Entonces yo le digo, quédense tranquilos, las nuevas generaciones ya resolvieron este tema de los tatuajes, se van a tatuar, quédense tranquilos. El problema no es ese, porque después podemos discutir en cada iglesia si está bien o está mal, ¿no? ¿Sí? Pero es un problema estético. Claro. El problema está en que estas generaciones son sumamente justicieras. La moralidad la viven de manera muy pegada a la justicia. Por ejemplo,
Si ellos dicen esto, si un líder de una iglesia, ¿no?, disciplina equivocadamente a un adolescente, saltan todos ahí como decir, esto no vengo nunca más a esta iglesia. ¿Tienen un problema con Dios? No. Tienen un problema con cómo nosotros ejercitamos la disciplina dentro de la iglesia a una generación sumamente justiciera. Amén. Estos chicos, si alguien le hace algún daño a un amigo, saltan todos. Cosa que no pasaba en mi generación. Y hacen pancartas, movilizaciones. Es como que no son caretas, en, ¿no? en las redes sociales, te escrachan en la calle. Son así los chicos. Sí. Y me hace acordar mucho a cómo era Jesús, ¿no? Porque Jesús no tenía pelo en la lengua para hablarle a los fariseos. Y si ahora hasta nos parece duro como Jesús lo trataba a los fariseos, imagínate en esa época. Pero fíjate qué increíble esta generación que desea fervientemente conocer a Jesús, pero no quiere ir a la iglesia. No quiere ir. Sí. Porque entendieron que hay una desconexión entre Jesús y la institución. Porque no hablemos de la iglesia en cuanto al objetivo de la palabra, porque es necesaria. ¿Está bien? Claro. Tenemos que congregarnos, obvio, la comunidad. El problema no es eso. Ellos quieren congregarse, ellos quieren hacer iglesia. El problema es con la institución. Es la congruencia, digamos. ¿Sí? Cuando nosotros alejamos la iglesia institucional con sus normas, ¿no?, alejamos a Jesús, ahí entra esta necesidad justiciera de decir, yo no voy más a esta iglesia. Ahí son hipócritas, son... Esa frase que dice, lo que haces habla tan fuerte que no puedo escuchar lo que decís. Bien. ¿Sería lo que estás hablando? Bien, porque hay un mecanismo en nosotros que se llama el mecanismo de la escisión. Es un mecanismo. ¿Qué es el mecanismo de la decisión? Es la capacidad que nosotros tenemos de dividirnos. Por eso nosotros podemos predicar algo que después no hacemos y no nos sentimos, no se nos mueve un pelo. ¿Por qué? Porque hemos escindido, ¿sí?, entre nuestros dichos y nuestros hechos. Jesús no escindía. De hecho, el gran problema que tenían los religiosos del momento y las autoridades del momento con Jesús era que Jesús no tenía la capacidad de escindir. ¿Qué significa? Él era amor. Sí, amor. No hablaba del amor. Él es la verdad, no hablaba verdad. Era la verdad y es la verdad. Entonces no escindía. Y actuaba en consecuencia. Exacto. Y los fariseos predicaban una cosa y hacían totalmente otra. Exacto. Sí. Fíjate que Jesús no atacó nunca el pecado, atacó el uso indebido de la gracia. A ver, el pecado, Él vino a libertarnos del pecado. Y cuando se encontraba con un pecador lo abrazaba, comía con ellos, dejaba que lo toquen, y eso era algo indebido. Claro. ¿Está bien? Ahora, cuando se encontraba con aquellos que debían ser elementos de paz, de misericordia, de perdón, y eran sepulcros emblanquecidos. Generación de víboras. Ahí se ponía, pero se muy ponía mal. Loco, sí. Cuando vos le explicás esto a un adolescente, dice, wow, ¿quién es ese? ¿Quién es Me ese? gusta. Claro, porque le sale justiciero. Claro. Porque se encuentra con un Jesús tan parecido a ellos. ¿No? Y yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo estudié en un seminario en Buenos Aires, donde uno de los profesores, los mejores profesores que teníamos, era una eminencia, sus clases eran increíbles. Las mejores clases que yo he oído, los oí de este profesor. Ahora, qué mala persona que era. Nos humillaba públicamente si cometíamos un error, se burlaba de nosotros, era autoritario, era despectivo. Ahora, qué buenas clases de teología. ¿Cuánto sabía de Biblia? Pero qué mala persona que era. Ahora, ¿cuánto sabía de Biblia? Esta incongruencia, mi generación se la bancó. Sí, exactamente. Pero esta generación no acepta eso. Exacto. Miran lo que hacen y lo que decís y comparan. Algo que me llama mucho la atención, por lo menos yo miro a mis hijos, pienso, ¿no? Ellos me dicen, ven una persona y te dicen, este es así, así, así. Sí. Y a mí te sacan la radiografía. No, y le da, pero en la tecla. Pero piensen esto, piensen en nuestros padres, cómo fueron con nuestros abuelos. Sí. ¿Está bien? Cuando nuestros padres fueron hijos, seguramente el padre de mi papá, es decir, ¿no?, mi abuelo, era una persona rústica. Es decir, no expresaba cariño, no abrazaba, porque antes la cultura era más dura, más distante entre los hombres y los hijos. Y mi papá se acostumbró a eso, ¿no? Hoy
Si yo como papá llego a ser rústico y distante de mi hijo lo pone en las redes sociales, porque no tengo padre, porque soy un abandonado. Son sumamente, lo que ayer hablábamos, hablando de este tema, claro, nosotras son sumamente emocionales, sí. Y lo denuncian, y todos sus amigos me dirían, usted que predica la adolescencia tiene que ser el mejor padre, y salen todos a hacerme un piquete en mi consultorio, sí, ¿no? así mismo. Porque así hoy hay otra necesidad. Y lo que antes fue distante, hoy no se acepta. Y lo que antes nosotros permitimos de esta incongruencia y de esta decisión entre los dichos y los hechos, hoy los adolescentes no lo aceptan. se bancan. Y gloria a Dios por eso. Porque exacto. nos va a obligar a ser una iglesia más honesta, ¿no? Claro, más auténtica. Más coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Creo que Dios le da como un discernimiento, ¿no? Porque viste que la Biblia dice que de los niños es el reino de los cielos. Y está ahí entre niño, adolescente, y tienen un discernimiento y algo en el espíritu muy fuerte ellos, porque la mayoría son tan puros, digamos, el Señor dice, son míos. Entonces ese discernimiento es lo que tenemos que saber levantar y aprovechar. Y no ponernos por ahí, no digas así, sino acercarnos, ¿no? Y por ejemplo el uso de la disciplina, de la autoridad, de los dogmas. Yo vengo de una generación del Evangelio del No, donde nada se podía hacer. Estos chicos nos dicen, bueno, ya basta con decirme lo que no puedo hacer, decime lo que sí puedo hacer. Y empezar a redefinir. Yo creo que esta generación nos va a obligar a redefinir iglesia, el concepto de iglesia, que no vamos a la iglesia, sino que hacemos iglesia. Nosotros somos la iglesia y hacemos iglesia. Entonces nuestra forma de comportarnos es lo que construye la iglesia. Entonces no me digas, vení a la iglesia si se comportan de una manera al contrario de lo que predican. Esta es la visión de un adolescente, ¿no? Lo segundo es redefinir espiritualidad. Para mí hay que volver a redefinir si una corbata me hace ser espiritual, o espiritualidad es otra cosa. Si puedo tener amigos que no sean cristianos o tengo que separarme de estos amigos. Todas esas cosas me parece que hay que redefinirlas. Y lo último, redefinir mundo. ¿A qué llamamos mundo? Yo vengo de una generación donde la palabra mundo era... Fuera de la iglesia. Aparte era todo. Y encima todo lo lindo era mundo, ¿no? La música mundana, la ropa mundana, hablar mundano. Entonces uno tenía que vivir como una burbuja, alejado de todas las cosas. Una caja de cristal. Y claro, y el problema es que después pasaba alguna situación, la iglesia se dividía o mi familia dejaba de ir a la iglesia y yo me quedaba sin nada. ¿No? Entonces, yo creo que estos tres conceptos los adolescentes de hoy nos obligan a redefinir, ¿no? Quizás tenemos que cambiar el parámetro de lo que llamamos iglesia y empezar a hacer iglesia con ellos, ¿no? Quizás tenemos que saber de que ellos son espirituales aún en sus dudas. Y la espiritualidad es... Hay un autor que se llama Mike Giaconelli que escribió un libro formidable que se llama Espiritualidad desordenada, ¿no? Cuando los parámetros de la espiritualidad no es que todo te salga bien. A veces ser espiritual es equivocarte. Y ser sincero, ¿no? Y sí, y a veces ser espiritual es caerte y volverte a levantar. Y quizás es muy espiritual que yo tenga un amigo que se está equivocando en su vida, pero yo soy amigo de él. Lo invito a mi mesa como Jesús lo invitaba. No, algo inalcanzable, que tenés que ser perfecto, porque eso es lo que más les espanta a ellos. Sí. Ser genuino, ser transparente, ser como Jesús. Sí. O sea, la idea acá es como papás parecernos a Jesús. Mis prédicas que yo siento que son más efectivas, que llegan al corazón del adolescente, es cuando yo muestro mis miserias. Cuando yo muestro mis pocos triunfos, pues yo la verdad que tengo poco testimonio, tengo más prontuario que testimonios en mi vida, pero cuando muestro esa historia... Es cuando ellos dicen, me interesa escuchar porque no me viene con esos discursos de Hollywood, sino me viene con discursos que tienen más que ver conmigo. Alcanzable. ¿No? Y que si él pudo, voy a poder yo también entonces. ¿No? Entonces entender a la adolescencia es convertirnos, dejar de ser santos, voy a decir una barbaridad, ¿no? Dejar de ser santos para transformarnos más en humanos. Ser sinceros, ser coherentes, mostrarnos como somos, porque ¿qué es lo que ocurre? El adulto se convierte en adulto porque tapa mejor sus inseguridades. Disimula. La famosa careta que dice, no seas careta. Bueno, disimulamos quién nos gusta, quién no nos gusta, comemos la comida aunque no nos agrade, agradecemos igual. Sonreímos. Sí, sonreímos ante las dificultades, tratamos de disimular, actuamos mejor, capaz que es eso. Y el adolescente... No saben actuar, no quieren actuar. Ellos te muestran y te dicen en la cara. Ese es
la característica Así de ellos, y ellos buscan eso en nosotros también, que seamos sinceros, no nos pongamos máscaras. Así es. Y pastor, algo que es difícil manejar para los padres, el tema de los celulares, de la internet, ese wifi libre, ese celular libre que no podés, o sea, sé que no lo podemos sacar de eso porque eso es ahora parte, así. Es la generación. Pero cómo, o sea, con mi esposo siempre hablamos, ¿cómo haces? Bueno, nosotros pensamos, la solución está en que ellos, llevarlos a Jesús. Y ese Señor Jesús en ellos es el que le va a decir sí esto, no lo otro. Porque prohibir, ¿qué piensa usted de eso? Bueno, primero le digo a aquellos que tienen preadolescentes en sus casas, niños o preadolescentes, es cuanto más tarde, mejor. Es decir, ¿en qué momento? A mí siempre me dicen, ¿en qué momento le puedo dar el celular a mi hija o mi hijo? Sí. Cuanto más tarde, mejor. Así, ¿no? buen consejo. Y es así, tiene 9 años, si arreglamos así, el año que viene te lo doy. Ajá. A los 10 años, bueno, en octubre te lo doy. Ya vamos entendiendo un poquito. Claro. Porque cuanto más tarde, mejor. Porque la verdad que es una necesidad cultural, no es una necesidad innata en el hombre, la tecnología. Sí, lo que tenemos que comprender es que la tecnología ha venido, se instaló, se va a quedar entre nosotros, vamos a tener que convivir con ella, vamos a tener que, yo creo que redimirla, aprender acerca del mejor uso que le podemos dar, pero no vamos a poder negarla. No se puede. Y sobre todo porque las últimas generaciones, los que hoy tienen entre 4, 5, 6, 7, 8 años, han sido formados a través de la tecnología. A diferencia de nosotros, que la tecnología es un agregado, ¿está bien? Estos chicos no entienden la vida sin tecnología. Claro. Es lo que yo llamo supratecnológicos. Es decir, tienen otra forma de entender la vida porque, por ejemplo, mi hijo Benjamín, 6 años. El otro día nos subimos al auto, estábamos manejando, él iba con su iPad y me dice, papi, ¿me das la clave? Digo, ¿la clave de qué? La clave de internet. Hijo, no hay clave de internet en el auto. ¿Por qué? Me dice. Sí, Porque ellos creen que en todos los lugares hay internet. No hay ¿no? wifi, no, Claro, no puede ser. Y vos fíjate que jamás tenés que explicarle a ese chiquito cómo se usa el control remoto del televisor, No, cómo se claro. mandan y reciben mensajes. Ellos agarran y funciona. Mejor que nosotros. Sí, porque nosotros los adultos o inclusive nuestros padres necesitan que se les explique cómo utilizar el celular, cómo utilizar la computadora, cómo prenderse al wifi. Sí. Porque en cambio, nosotros, ellos no. nosotros Ellos no somos lo tienen tecnológicos. incorporado ya. Sí. Ellos Claro. nacen con el chip puesto, parece. Nosotros no somos puros tecnológicos, aunque algunos nos hemos vuelto tecnológicos obligados, no somos puramente tecnológicos. Porque procuramos. Claro, pero por ejemplo, mis hijos tienen un iPad cada uno. ¿Para qué lo tienen? Para el desarrollo de algunas actividades. Su colegio los utiliza como material, ellos van a un colegio que utiliza la tecnología, pero cuando yo digo se cortó, se cortó. Claro. Y cuando digo hoy no hay tecnología, no hay tecnología. Y aparece lo espontáneo. Lo veo a Benjamín con un papel Exacto. escribiendo y dibujando cosas. Lo veo a Max jugando con sus muñequitos de Star Wars. Es decir, aparece lo que tiene que aparecer. Entonces, no los podemos sacar del mundo, pero no Claro. son del mundo. Claro, ¿no? a veces un día, ¿no? Nosotros con mi esposo estuvimos en Israel hace poco y nos llamó tanto la atención el Shabbat de ellos. Claro. El viernes a la tardecita, ¿te acordás, Cero Miriam? tecnología, se apagaba todo. No, ni el ascensor pueden usar. Hay un botón especial que es para Shabbat. Ellos no pueden usar celulares, ni televisión, ni ascensor, cafetera, ni nada. eléctrica, ni microondas, Y nada. aguantan 24 horas. Y yo decía, qué buena costumbre, porque veíamos las familias caminando juntos, los chicos, como usted dice, haciendo otra cosa. Entonces siempre aprender de cada cultura, de cada costumbre, y me parece, bueno, no los podemos sacar todos los días, como usted dice, porque vivimos en este mundo que estamos conectados. Pero un día parar, ¿no? Sí, Un domingo, y un sábado, está bueno de una que hora. sea rotativo, ¿no? Que no sea como fijo. Pero yo le digo a mis hijos, bueno, hoy día sin tecnología. Claro, hoy no, hoy Shabbat. Y también que nuestra palabra no sea elástica, ¿no? Es decir, la palabra tiene que ser un dique. Los límites tienen que ser concretos, rotundos. Cuando un padre o una madre le dice que no a sus hijos, tiene que ser no. Porque si ellos entienden que nuestros límites son elásticos, estiran. Claro. ¿Cuántos chicos hay que dicen, mi mamá grita 87 veces? Oh. Dice,
junten, vayan, arreglen su habitación, 87 veces. Entonces yo Esperamos. voy por la 30 y pico, todavía tiene Ajá. 50. Ajá. A la última, cuando explota mi mamá, ahí junto Exacto, todo. exacto. Sí. Entonces hay que entender que nuestros límites no tienen que ser elásticos. Bueno, pastor, entonces la pregunta acá difícil, que nos interesa mucho, no sé, quizás para usted es fácil, pero ¿cómo disciplinamos a un adolescente? Bueno, primero para todos es difícil, ¿no? Y siempre uno da cátedra desde la distancia, ¿no? Muchos de mis pacientes, yo soy psicólogo y tengo un consultorio donde atiendo adolescentes, muchos de mis pacientes me dicen, ¿cómo me gustaría que mi papá sea como vos? Y yo siempre le digo, decíselo a mis hijos eso, ¿no? Porque Sí. uno siempre es un genio, Sí, pero no hay exacto. profeta en su tierra, ¿no? Así es. Cuando pensamos en la disciplina, yo creo que tenemos que pensar en el concepto de la formación y no del castigo, ¿no? Históricamente la disciplina ha sido más de castigo que de formación. Pero tenemos que pensar que la disciplina tiene que servir para modificar conductas y no como si fuese una condena Claro. que vaya a la cárcel y castigarlo. Entonces, pensando en la disciplina como un espacio de formación, yo siempre digo que la autoridad del padre y de la madre tiene que ser concreta, no tiene que ser elástica, como decíamos, no tiene que ser modificable. Es preferible decir hasta que yo te diga que decir vas a estar una semana sin televisión. Mira, está bueno eso. Porque después no tenemos forma de Eso mantener está bueno. una semana, pero sí podemos decir hasta que yo te lo diga. Y celular, por ejemplo, decirle hasta que yo te diga, no Exacto. se usa No se celular. usa el Hasta que papá te vuelva a dar autorización, no se usa más celular. Es preferible hacer eso que decirle vas a estar Está toda tu bueno. vida, a partir de ahora te saco el celular para siempre. Claro. Porque las- es mentira. Exacto, y los chicos entienden eso. Es decir, no es que Sí, entienden que nosotros somos muchos rayos en la boca, pero muchos truenos en la boca y pocos rayos en la mano, ¿no? Entonces, yo siempre digo, uno de los límites que tengo es el límite de cuento hasta 3 Ajá. y nunca llego a 2. ¿Por qué? Porque si llegué a 2 ya infringió el límite del 1. Entonces, y saben que es rotundo, yo en esto me volveré para muchos cavernícola, pero yo creo Qué en la bueno. disciplina de la vieja usanza, aún Ajá. como psicólogo Con vara. lo digo, que no me vengan esto con el asunto La varita. No uso nada de varita vara. no, nunca pero, usó varita. Pero vara no uso, pero sí cuando mi palabra Sí. es mi palabra y si no arde Troya, ¿no? Y mis hijos lo saben. ¿Y saben qué? Hace años que yo no tengo necesidad Qué bueno. de llegar a eso, porque han comprendido Claro. que el límite no tiene que ser cruzado. Cuando un hijo cruza un límite es muy peligroso, porque el límite que nosotros permitimos que cruce, lo estamos permitiendo para la vida. Wow. Es decir, la familia Dios la creó como un lugar de formación y cada vez es menos el espacio como padres que tenemos realmente de formar la vida de nuestros hijos. Es decir, ya a los 7, 8 años ya nuestros hijos ya permiten que otras cosas los formen, ¿no? El mal consejo de un amigo, la televisión. Entonces digo, tenemos tan poco tiempo que tenemos que ser rotundos y contundentes. Si tu hijo es un hijo que pasa límites y tiene 14 años, uno tiene que volverse más rotundo de que si tiene 3 años. ¿Por qué? Porque en la medida que es como pensar en una pared que tiene 1 milímetro Claro. de inclinación, en la medida que crece la inclinación, Es más duro. cada vez se va Sí, distanciando sí, sí, sí. y entonces uno tiene que ser más rotundo. Sí, sí. Y ahí entra en juego la autoridad con que uno dice las cosas, ¿no? Y una cosa más que a mí me preocupa es cuando un adolescente dice, a mí en mi casa no me quieren. Le quieren a mi hermana, a mi hermano, Las que es... comparaciones. Sí, las comparaciones. ¿Cómo le hacemos entender a nuestro hijo que vos sos querido igual, solo que sos diferente, vos tenés otras cualidades? Porque vos le decís eso a tu hijo y es igual. No, a ella le quieren, ella es la perfecta. O a él nomás le hacen caso.
Es así ¿Cómo? que a ¿Cómo? cada hijo se quiere igual, pero diferente. Pero ellos ¿No es dicen, cierto? no, Algo ¿sabes así. qué? Exacto. A cada, yo soy la menos querida porque soy la del Sí. medio, el hijo sándwich. ¿Cómo hacemos entender a nuestros Sobre hijos? todo en la adolescencia, ¿no? Sobre todo en la Sí. adolescencia. Porque, ¿y cuándo reclaman eso? Cuando justamente le marcamos ciertas pautas. Entonces, claro, a ella no le decís eso y a mí sí. Sí. Bueno, Capaz que ella no necesitaba Sí. eso en otras las maneras. quizás está bueno aclarar de que a veces sucede, ¿eh? Que hay hijos que no son amados, ¿no? Es decir, esto pasa, ¿no? Está Y, bueno y eso. frente a esto hay grandes dificultades en el desarrollo y en las conductas. Hoy nos encontramos con muchos padres mirándose a sí mismos y que les cuesta ser padres que miren a los hijos con amor, ¿no? Es decir, en el liderazgo de adolescentes nos topamos constantemente con chicos no amados, ¿no? Y acá es ¿Cómo una... te das cuenta cuando un adolescente no es amado? ¿Qué es lo más típico? Porque, mira, el amor es una necesidad a introyectar. Es decir, ¿por qué es tan importante el amor? ¿Y por qué es tan importante que como padres hayamos podido satisfacer esa necesidad de nuestros hijos de sentirse amados? Porque todo lo que recibe el hijo lo introyecta y lo puede utilizar. Lo que no recibió no lo puede introyectar, entonces no lo puede utilizar. Entonces, si mi hija se sintió amada por mí e introyectó el amor, puede dar amor. ¿Está? Pero si no lo introyectó, nunca puede darlo. ¿Por qué? Porque no aprendió ni a sentir amor ni a poder amar. Claro. Por consiguiente, Tremendo. sale a pedir amor en sus relaciones. Y ahí está el peligro. Y ahí está el gran problema. En niñas como en niños. Exacto. Niñas que van a pedir amor porque no sintieron amor y no tienen amor, no pueden dar amor, ni saben lo que es el amor. Entonces caen en manos de cualquier persona que los manipula. Y les da cualquier cosa menos amor. Entonces ahí vemos de chicas que van de mano en mano buscando amor en sus relaciones. Puede ser con amigas que caen pidiéndole amor a una amiga que después la manipula, o puede ser con jovencitos que después terminan utilizando esa debilidad para otras cosas. Están mendigando amor todo el tiempo. Exacto. Y lo mismo pasa con los varones. ¿Y por qué esto está tan rotundo hoy? ¿Por qué vivimos en una sociedad más narcisista? Todo es para mí. Exacto. Yo me miro a mí. La sociedad es Los narcisista. selfies contigo. Y padres narcisistas con hijos narcisistas también. Y fíjense, para mí es muy complicado esto y que sí o sí tenemos que, desde el Evangelio, que el Evangelio es antinarcisismo, Sí. narcisismo es aquella actitud en donde todo tiene que ser volcado para mi propio provecho. Primero El yo, narci- segundo y tercero. Exacto, el narcisista es egocéntrico, egoísta, no le gusta que le marquen los errores. Fíjense que nosotros vivimos en una sociedad así. ¿Por qué el bullying? ¿Por qué hoy tanto problema con el bullying si el bullying existe de... Siempre hubo. Siempre. Claro, desde... ¿Cómo se llama? Nelly Olson con Laura Ingalls en Los Ingalls le hacía bullying en aquel le momento. hacía bullying. Ay, esa era mi serie preferida. Claro, y uno La familia tenía La ganas de aniquilarla, ¿no? Le da una bronca por el Laura Ingalls. Desde la familia Ingalls que existen las Sí. cargadas, las burlas, Sí, sí, el sí. bullying. ¿Por qué hoy está tan en... Very popular. Claro, porque vivimos en una sociedad más narcisista. Entonces, como me importa lo que me pasa a mí, y soy autorreferencial, si alguien me llega a hacer algo, lo sufro en mi ser. Claro. Entonces, cuando en una sociedad más narcisista, y dicho sea de paso, la palabra dice que en los últimos tiempos, los posteriores días, el amor de muchos se enfriará. Yo siempre pensé, ¿en qué sistema social puede enfriarse el amor de muchos? En el narcisismo. Wow, qué bueno que está eso. Frente a una cultura narcisista, el amor se enfría, porque amor es entrega hacia el otro. Hacia el otro. Si yo soy narcisista, no me entrego para hacia el mí. otro. Y cuidado cuando el evangelio se vuelve un evangelio narcisista. Cuando venimos a la iglesia para recibir. Yo siempre digo en mi iglesia, usted no venga para recibir, usted venga para dar. Y cuando usted dé, Dios te bendice. Así es. Porque es mejor dar que recibir. Pero todavía tenemos rezagos de una teología narcisista donde decimos, venga y reciba de Dios. No. Vení y date a tus hermanos. Dale un abrazo, dale una palabra. Y dale plata si necesita plata, o dale comida si necesita comida. Pero en la medida que vos des, Dios te va a dar. Porque Así mejor es dar que recibir. Por eso es importante que nuestros hijos reciban amor. Porque eso destruye el narcisismo. Sí, Qué pero bueno que yo está vuelvo eso. a mi pregunta.
¿Y cómo le digo a mi hija que realmente la amo? Si ella no quiere seguir mis límites Bueno, y se queja. Bueno, hay que entender que los límites no tienen que ver con el castigo, que el límite es un desarrollo del amor. Es decir, al que ama, Dios disciplina y pone límites. Esta es una generación omnipotente y encima en una cultura narcisista. Es una generación omnipotente, es decir, que cree que todo lo puede hacer y que nada malo le va a pasar. Y es tarea del papá y de mamá destruir la omnipotencia de nuestros hijos. A veces al costo de que algún hijo nos diga, al final no me amás. Claro. Pero yo prefiero pecar de exagerado con mis hijos y no pecar de negligente. Claro. Yo siempre digo, ¿sabes qué? No. Pero no mamás. Bueno, no. El adolescente necesita límites siempre, continuos. Límites claros. No le gusta, pero en el fondo él sabe que si mamá y papá me ponen tantos límites porque me aman. Exacto. De hecho, mira, yo tengo el 90% de mis pacientes vienen al consultorio diciéndome yo hago lo que quiero y no tengo amor. Qué triste. Es decir, entienden que el libertinaje es producto del desamor, no producto del amor. Nadie se preocupa si voy, si vengo, si hice, hago lo si que no quiero, hice. compro lo que quiero, miro lo que quiero, no me aman. Esta es la conclusión. Ay, ay, ay. Y qué triste es cuando vienen, yo enseño en la escuela y viene la mamá y dice, yo no sé qué hacer más con mi hijo. No puedo con él, hagan ustedes algo. Y como un maestro que tenemos un montón de límites, vamos a Claro, lo que no se hace en establecer casa. que el niño nos haga caso a nosotros si en casa a mamá y papá no obedecen. Casi ¿Cómo siempre. volver al respeto a la autoridad? Sin hablar de autoritarismo, sino la autoridad paterna, la autoridad en la escuela, que después mañana va a ser la autoridad del jefe. Claro. Y tiene que aprender a respetar. Casi siempre un padre o una madre que te viene con ese discurso, cuando analizás bien la estructura y el sistema familiar, hay ausencia de padres. Ajá. Es decir, alguien se corrió de lo que tenía que ser. Nosotros tenemos dos grandes necesidades, que es necesidad de papá y necesidad de mamá. A estas dos grandes necesidades se los llamó función paterna y función materna. Sí. ¿Qué es la función paterna? Es el límite. Es decir, la función paterna es saber poner límites, disciplina, corrección, normas, reglas. Y la función materna es el desarrollo emocional. Estas dos necesidades tienen que estar en la vida del hijo. Claro. Cometimos el error de pensar que tenían que ver con el género. Es decir, función paterna es el hombre, función materna es la mujer. Entonces, el hombre puso límite y la mujer desarrollo emocional. Esto no es cierto, no es así. ¿Por qué? Porque la función paterna no es característica esencial del hombre y la función materna característica esencial de la mujer. Ambas funciones tienen que estar en todos. ¿Por qué? Porque si yo como hombre solo soy función paterna, le voy a enseñar a mi hijo que los hombres son duros, son rígidos, son ley, pero no son desarrollo emocional. Y a la vez, si mi mujer es solo desarrollo emocional y no función paterna, entonces le voy a enseñar a mis hijos que la mujer es débil, que abraza, que es emoción, pero no sabe poner límites. No, ambos tenemos que tener las dos. Claro, claro. Y más todavía si es que falta una de esas figuras, porque Sí, exacto. sabemos que es una realidad de que no siempre hay papá y mamá en la casa. Así A veces es. hay solo papá, a veces hay solo mamá. Y esta es una palabra de esperanza Entonces, para las mamás solas. Sí, tiene Mamá, que cumplir nomás las exacto. funciones. Qué bueno, es un ¿no? error pensar de que una mamá sola no va a educar bien a sus hijos, que esos hijos van a nacer con carencia de padre, se le dice. Porque ¿Por se qué? sienten tan culpables con Exacto. todo esto. Porque la madre puede ser ambas cosas, entonces no, Bueno, no claro. tiene por qué nacer con carencia Claro. de padre. Sí, el orden establecido por Dios Claro, es que claro. esté papá y mamá. Claro. ¿Por qué? Porque si no cae las dos funciones Claro. muy fuertemente sobre uno y es un trabajo cansador. Sí, claro, ¿no? Pero, o sea, está la situación de que no está el papá porque no está, y está, ¿qué hace la viuda, el viudo? Que O ya sí, había. la divorciada, el divorciado, Sí, o la sea, madre hay muchísimas- soltera. Y bueno, una palabra de esperanza es pueden ser excelentes padres porque las dos funciones las pueden desarrollar. Qué bueno, Excelente. qué hermosa palabra. La verdad, Miriam, que aprendimos tanto. Nos gustaría hacer 5 programas de seguido porque estamos sacando todo lo que tenemos adentro nuestro como mamás primero, ¿no? Pero yo pensando así, un resumen que me tocó mucho de lo que usted dijo hoy, para mí, seguramente Miriam Sí. tiene su partecita, es cómo llegar al adolescente pareciéndome más a Jesús. Bien. Porque ellos ven en Jesús un tipo radical y quieren eso.
quieren ese modelo. Le gusta a Jesús porque Jesús era o blanco o negro, radical y no tenía miedo de hablar. Cuando estaba mal la cosa lo decía. Y a la vez amaba, como usted dijo, amar al pecador. Claro que no estamos de acuerdo con el pecado, pero amamos al pecador. Y yo veo que la mejor forma para mí de acercarme al adolescente, a mis hijos o a los chicos, es pareciéndome más a Jesús. Así es. Así que eso me quedó a mí hoy. Gracias por eso. Y a vos, Miriam. Gracias. Y yo, obviamente, la coherencia entre lo que digo y lo que hago. Y siempre, al ser padres, tenemos que poner los límites y amarlos por sobre todas las cosas. Así que Dios nos dé la sabiduría, la paciencia, Solo Dios. Solamente Dios. Porque nosotros aprendemos a ser papás y mamás con ellos. Ellos son nuestros conejillos de Indias. No hay otra manera. Así que cada hijo es especial y que Dios nos dé la sabiduría. Cuanto más nos parezcamos a papá, a Jesús, que es nuestro papá, vamos más a acercarnos a nuestros hijos, al chiquito, al grande, al adolescente. Así que mamá, papá, abuela, tío que nos estás mirando ahí, yo tomé este desafío en este programa. Acerquémonos a Jesús, busquémoslo, busquemos la Biblia, en la palabra de Dios que nos dice cómo Él era, cómo podemos acercarnos a Él. Y vamos a poder llegar mejor, porque el amor de Dios es el único que va a llegar al adolescente, al niño, al joven, ese amor sincero, transparente y genuino, congruente en todos los sentidos. Gracias, pastor, por esto. Un placer. Y como psicólogo, espectacular, nos gustó mucho. Vamos a seguir hablando, vamos a seguir haciendo preguntas, pero gracias a ustedes por estar ahí y nos vemos en el próximo programa. En el próximo programa de Fortaleciendo Mujeres. Así que hasta la próxima. Hasta la próxima.